Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Fichitas Presidenciales. Les saluda Teófilo Huerta. No soy un historiador, soy un apasionado de la historia y en estas cápsulas, en esta serie de cápsulas, Fichitas Presidenciales, lo que se trata es dar una pequeña semblanza general con algunos datos relevantes, algunos hasta curiosos o medio de chisme acerca de los presidentes de México. Algunos de los presidentes de México, los que desde mi juicio han sido los más característicos, ¿no? No exactamente los más relevantes, pero que tienen eh, una especie de sello importante en la historia algunos y en la historia contemporánea por la que uno atraviesa. Así que vamos hoy con la fichita presidencial del presidente Adolfo de la Huerta. Abro inmediatamente el respectivo, dejen ajustar aquí de todos modos esto, abro el respectivo acordeón para guiarme. Adolfo de la Huerta, su nombre completo era Felipe Adolfo de la Huerta Marcor. Nació en Guaymas, Sonora, el 26 de mayo de 1881. Todavía era del siglo XIX. Sus padres fueron Torcuato de la Huerta Armenta y Carmen Marcor Basozábal. Tuvo un hermano que se llamó Alfonso de la Huerta Marcor, que también fue militar, como él. Su personalidad se puede caracterizar como disciplinado, inteligente, mesurado, habilidoso, negociador, sencillo, franco, honesto, modesto y pacifista. Su inspirador, Francisco I. Madero, aficiones por la música y la ópera, y vamos, aquí me hace travesuras este archivito, este acordeón que traigo por aquí. Vamos con el dato también de algún padrino político, por allí José María Maitorena y el propio Venustiano Carranza, con el que a la mera hora se divide y lucha contra él. Militancia partidista, si en ese tiempo se podía hablar de militancia, o sea, más que nada ligazón con el partido imperante, que era todavía el liberal mexicano, el Partido Liberal Constitucionalista que había creado el propio Venustiano Carranza, así como el Partido Nacional Cooperativista, que de alguna manera lo apoyaron también en su gestión a Álvaro Obregón, en su candidatura, básicamente. Bueno, su antecesor fue Venustiano Carranza. El periodo que estuvo de presidente fue del 1 de junio al 30 de noviembre de 1920. Eh, no, aquí tengo un error. Ahorita porque fue de 20 a 24, ¿no? Su gestión. No, no tan cortita. No, sí, sí, perdón. Estaba en la cabeza pensando ya en la siguiente ficheta presidencial y dije, no. El que sigue es Álvaro Obregón, obviamente lo comentaré muy en breve. Estoy hablando de Adolfo de la Huerta. Entonces sí, es muy breve porque es un presidente interino. De hecho, hace rato dije candidatura, pues no, es su gestión presidencial. Tenía cierta afinidad. Sí tuvo una candidatura, ahorita les voy a decir ese detalle, pero fue una candidatura frustrada. El periodo presidencial corrió del 1 de junio al 30 de noviembre de 1920. Es cuando Adolfo de la Huerta estuvo en el poder. Pequeña, pero no tan chiquita como otras, ¿no? Además, más sólida que hasta algunas de Santana, que eran, llegaba y se volvía a ir, ¿no? Bueno, porque son 5 meses, ¿no? 5 meses de gobierno y bien aprovechados, bastante bien aprovechados esos 5 meses de gobierno. Sucedió todo tras el asesinato de Venustiano Carranza, acorde al plan de Agua Prieta, que desconocía el gobierno central, y entonces se le nombró inicialmente jefe, a Adolfo de la Huerta, jefe del Ejército Libertador Constitucional, muy parecido al membrete de Carranza, que era el jefe del Ejército Constitucionalista. Ahora ya era un Ejército Libertador Constitucional, y entonces el jefe de ese ejército era don Adolfo de la Huerta.
El Congreso lo escogió presidente interino entre Carlos Cetina y Fernando Iglesias Calderón, y Antonio Villarreal. Entonces, de la Huerta obtuvo allí 224 votos a favor y solo 22 en contra. Pero es una votación, es así, totalmente interna, ¿no? Las primeras elecciones que hubo en México eran prácticamente también del Congreso a partir de la representación de los estados. Entonces, allí se estableció que Guadalupe Victoria, Vicente Guerrero, no al que había ganado, pero luego le dieron a Vicente Guerrero la presidencia. En fin, los primeros de Santana también, sí eran también unas elecciones de este tipo, pero eran más llamativas y más abiertas, más con la convocatoria de que se iba a elegir directamente en ese momento al presidente y luego al que seguía, etcétera, etcétera, ¿no? En este caso, había habido ya el juego abierto a la población, además ya había sido el voto directo de la población, aunque fueran varones, con Venustiano Carranza, pero pues a la muerte de Carranza se hace necesario nombrar a un presidente interino y lo nombra el Congreso en ese sentido, ¿no? Aquí ya no había vicepresidentes, yo creo que también había una laguna entre que el de la Suprema Corte o el secretario de Gobernación no estaba muy escrito. El chiste está que por el fragor de los acontecimientos y dado que se venía fraguando que él era el jefe del Ejército Libertador Constitucional, ya nada más quedó hacer el numerito al Congreso y escogerlo allí eh, digamos, en petit comité. Así que con 224 votos de los congresistas, los diputados, se, se escogió a Adolfo de la Huerta sobre Fernando Iglesias Calderón, Carlos Cetina y Antonio Villarreal. Ese Antonio Villarreal por ahí había buscado la presidencia con los anteriores, ¿no? No se le hizo tampoco. Bueno, subió y terminó su gobierno a los 38 años, bastante joven, Adolfo de la Huerta. Se le llegó a conocer como el presidente de las manos limpias, pero limpias de sangre y limpias de oro, además, ¿no? O sea, no era chiste, era en serio. Limpias de sangre y limpias de oro, ¿no? O sea, muy pulcro el señor en el sentido de que fue alguien que no abogó por una lucha revolucionaria, que hubo por ahí un mini levantamiento que tuvo, pero que realmente no tuvo gran eco. Y limpias de oro porque pues, no era corrupto, Adolfo de la Huerta. Bueno, su residencia oficial fue el castillo de Chapultepec, pertenecía también a una corriente liberal. eh, el operador político era Miguel Alesio Robles. Seguramente, a lo mejor, entre otros, ¿no? Pero de lo que he consultado, Miguel Alesio Robles. En el entorno nacional había estado el levantamiento de Obregón por el plan de Agua Prieta, por lo cual se da el caso que él asume el poder precisamente, interinamente. En el entorno mundial se había dado el nacimiento de la Sociedad de Naciones, el antecedente de la ONU, en 1920, la invasión y derrota rusa en Polonia, en 1920 también, se había concebido la estructura del ADN en 1920, después, hace unas décadas, hubo algo alrededor a través del ADN, pero ya más sofisticado. En aquel entonces, bueno, era un descubrimiento de su existencia, ¿no? De la estructura del ADN en los seres humanos. También vean lo que son las investigaciones, porque todo esto de las enfermedades de repente parece que son totalmente, que salen de la nada, ¿no? Y todas tienen su antecedente. Cuando surgió la cuestión del SIDA, leyendo, si uno lee, se descubre que había habido antecedentes por ahí del virus, ¿no? Lo que pasa que había quedado muy reducido, muy dormido, un vestigio totalmente, pero en 1920 se tiene
la constancia de indicios de cepas del VIH-Sida en 1920. Bueno, también en 1920 se celebraron, vean qué coincidencia, estamos en plena, casi época olímpica, se celebraron los Juegos Olímpicos de Los Ángeles en 1920. Bueno, homólogos notorios, Harding en Estados Unidos, Lenin seguía en la Unión Soviética, Giacomo de la Chiesa, Giacomo de la Chiesa y que se le conoce como Benedicto XV en el Vaticano. Entonces mejor digo el nombre del Papa más que el nombre normal, ¿no? Benedicto XV estaba en el Vaticano. Un dicho dislate de Adolfo de la Huerta, me sobran calzones, vamos para adelante. Aunque eso lo dijo cuando dejó de ser presidente, ¿no? Pero que estaba buscando la presidencia luego. Me sobran calzones, vamos para adelante. Después el adelante lo tomó otro presidente, ¿no? Con el arriba y adelante. Bueno. Logros, algunos logros importantes. Vean que no hace mucho hice la fichita, hace unos minutos hice la fichita de Venustiano Carranza y me salté los logros, aunque los dije en la valoración. Subrayé ahí varias cosas y el máximo logro, pues obviamente fue el papel que tuvo y la Constitución de 1917, ¿no? De parte de Venustiano Carranza. Pero Adolfo de la Huerta en este pequeño periodo de 5 meses, vean, pacificación del país. Este es un rasgo bien especial. Pacificación del país. Reconciliación de guerrillas. Rendición pacífica de Francisco Villa. Exilio de Pablo González y Félix Díaz. Pablo González había metido también por ahí mucho ruido y estaba ahí. Entonces dijeron, también te vas para el exilio. Con Félix Díaz también acordó que se fuera al exilio. Todavía andaba aquí vivito y coleando el Félix Díaz, el sobrino de Porfirio Díaz, que formó parte de esa trágica escena trágica, ¿no? El golpe de Estado de Madero. Obviamente estuvo encarcelado un tiempo Félix Díaz, pero después estuvo libre y no sé por qué, ¿no? Escena trágica, en fin. Y lo mandaron al exilio. Eh, Manejo austero y escrupuloso del presupuesto. Manejo austero y escrupuloso del presupuesto. Reorganización de la hacienda pública, condiciones para el otorgamiento de concesiones petroleras, reparto agrario a huicholes, coras, yaquis y mayos, atendió muy bien a, a este grupo indígena y hubo un reparto agrario importante para ellos, la ley de tierras ociosas para trabajar toda tierra cultivable, la ley de bienes intervenidos, el estímulo del movimiento obrero, la fundación del Departamento de Trabajo y Previsión Social, ya formalmente, o sea, la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, que en ese momento se llamaba departamento, pero era ya una cartera dentro del gobierno, Trabajo y Previsión Social, la reforma de la Junta de Conciliación y Arbitraje, el manejo de movimientos de huelga a través de negociaciones, prácticamente no hubo huelgas, todo negociado, reencauzamiento de la economía y pago de la deuda, el proyecto de un banco único emisor de moneda, la convocatoria a elecciones democráticas, la adquisición de bancos para la compañía naviera, de barcos, perdón, la adquisición de barcos para la compañía naviera mexicana y la Marina de Guerra, y colonias agrícolas, mucho desarrollo agrícola también. Vean ustedes tanto lo de las huelgas como lo de los exilios y las rendiciones pacíficas se puede decir que son gracias totalmente a Adolfo de la Huerta. Tuvo el tino, o sea, un tino político, según uno aborda la historia, ese pasaje de la historia, y según lo remiten los que sí son historiadores, ¿no? ¿Yo? Entonces, ateniéndome a historiadores, resulta que Adolfo de la Huerta tuvo una magia, una varita mágica, porque tuvo una capacidad conciliadora extrema, ¿no? Una capacidad conciliadora extrema, para que no hubiera ya más ruido, para que todo se pacificara. Y vean, pues eso estaba armado así como que para que entonces el país caminara por fin a partir de este momento en la mayor paz posible, ¿no?
contribuyó de alguna manera que ya no fuera tan explosivo, aunque desgraciadamente todavía hubo ahí surgimientos, cositas, ¿no? Ya posterior a su gestión. Y curiosamente, esto, después de un tiempo, él propició un movimiento, una revuelta. Es muy contradictorio este hecho, terminó haciéndolo así con el tiempo, pero en su gestión tuvo todo el tino para hacer auténticamente llamar a los grupos que estaban encontrados entre la revolución y que todavía que la facción esta y la facción la otra, y que yo no, y que tú sí, que esos encontronazos que eran recurrentes en estos tiempos, y que pues, desgraciadamente con Obregón se volvió a dar. Obregón se llenó de eso otra vez y tremendamente. Si hubieran dejado a este hombre, si él hubiera seguido, otro gallo nos cantaría, ¿no? Pero los ánimos estaban desatados. Y también él lo sabía, que era temporal su gobierno, y sabía que Álvaro Obregón estaba allí queriendo, y Álvaro Obregón no lo hubiera dejado, ¿no? Pero todos los demás que había alrededor, se pacificó totalmente, y todos llegaron a acuerdos, ¿no? Imagínense, la rendición que hubo en aquel entonces por fin de Villa, ¿no? Francisco Villa, es muy fuerte eso. Y los exilios también de dos cabecillas fuertes que andaban ahí peleando. Pablo González por un lado, constitucionalista, demócrata, etcétera, y Félix Díaz, reaccionario, porfirista, etcétera, pero calmó las aguas totalmente. Al leer yo esto, mi cabeza dice, no se puede hacer algo ahora con los cárteles de la droga. Por un lado, sería factor importante una legalización, ¿no? De las drogas, digamos, suaves, ¿no? Nuevamente la cuestión de la marihuana y todos los beneficios que tiene medicinales, etcétera, etcétera. Pero una legalización también a nivel de lo recreativo. No sé si hasta cierto punto, pues ya la cocaína ya también ya es menor frente al fentanilo, que sí es algo que anula al ser humano y que eso sí está ahora amenazando a la humanidad. Pero en fin, por un lado legalización de ciertas drogas, ¿no? Empezando por la marihuana, industrialización, ¿no? Empresarial en ese sentido, eso se ha hablado mucho, ¿no? Que la legalización podría traer cierta paz. Es relativo sobre todo por estas drogas ahora duras, sintéticas, etcétera, etcétera. Pero entonces, por un lado eso quizá, pero por otro lado, no habría quien en un momento dado, que se critica mucho, ¿no? Cuando pues se tienen ciertas negociaciones que sabemos que los gobiernos han tenido injerencia, negociación, y más allá de la negociación, algunas otras cosas turbias con los cárteles de la droga, pero si de repente se sentaran, está muy telenovelesco porque hasta en las series ha habido casos un poco así, ¿no? Reuniones entre uno y otro, pero reunir a todo, ¿no? Y desde el gobierno decir, a ver, vamos a hacer esto. Claro que se supone que pues, en aquellos tiempos eran levantamientos insurgentes, revueltas, cuestiones de netamente política, ¿no? Ideológica política, y en estos tiempos estos señores pues están envueltos en crímenes, ¿no? Crímenes económicos, crímenes humanos, crímenes contra las personas directamente, secuestradores, etcétera. Entonces, pues es muy utópico, ¿no? Porque cómo se va a negociar finalmente con alguien que está involucrado ya en una cuestión criminal, ¿no? Criminal. Pero, pero de veras que para estos tiempos se necesitaría ese tipo de pacificación, ¿no? A ver, señores, ¿no? O amenazarlos fuerte, ¿no? Calderón lo intentó con la guerra declarada, ¿no? Pero en otro plan, decir, se calman, va a haber esto, puede haber alguna cuestión legal, no sé, y entonces todos quietecitos y por fin
llegue la paz y desaparezcan los cárteles y todos a otra misión, a otra actividad, etcétera, etcétera. No, difícil, ¿no? En la, en la vuelta a la realidad, pues como que no va a suceder, pero es que si no va a suceder, van a crecer más. Entonces, ¿ya dónde vamos a estar viviendo? Pues ya todos vamos a ser cárteles, ¿no? O sea, al ladito va a estar el cártel, ya no nada más el cártel de allá, cártel de acá, no, sino el cártel de la colonia sur, es el cártel de la colonia del Valle, el cártel de la... Ya todo va a ser cártel, ¿no? O sea, lo utópico cobra fuerza o quisiera uno que existiera lo utópico y que se volviera realidad frente a la más cruel realidad que nos viene, ¿no? O sea, porque quedarse como están las cosas de todos modos ya es terrible y todo parece indicar que se ponen peor. Entonces, y frente a lo peor, pues uno diría, pues entonces que venga esa arreglo. Bueno, todo este sueño, toda esta locura que viene alrededor de Adolfo de la Huerta, es porque él fue capaz de conciliar esos grupos y poner al país en paz, ¿no? ¿Cómo sería gozoso en estos tiempos hubiera algo similar? Pero bueno, mientras llega el héroe, la heroína que lo logre, sigamos. Tuvo, obviamente, su problemática o hierro, el desconocimiento de la gestión por los Estados Unidos. Estaba muy canejo, los Estados Unidos ni siquiera lo reconocieron como presidente en ese tiempo. Eh, Después del problema con Carranza, ¿qué pasa en este país? ¿Quién va a quedar? ¿Quién? Entonces, no había un reconocimiento de los Estados Unidos. Y luego también el conflicto de la reguladora del Enequén de Yucatán con Estados Unidos. Hubo ahí un conflicto alrededor del Nequén, entonces una disputa ahí con los propios norteamericanos. Entonces, no pudo llevar a buen puerto esa situación. Un documento sobresaliente, precisamente la rendición de Villa a través de los tratados de Sabinas que se dio. Una anécdota con el fin de supervisar a la Junta Computadora de las elecciones de la Huerta, nombró una comisión vigilante de la misma. Esto es muy interesante. Estaba como presidente y en su gabinete Adolfo de la Huerta tuvo a Álvaro Obregón, ¿no? O sea, ahí ya se perfilaba, obviamente. Obviamente, déjenme revisar aquí qué puesto tenía por ahí Álvaro Obregón en su gestión. Ah, ay, disculpen. Fíjense que aquí ya se me borró. Pero obvio que Álvaro Obregón andaba por allí. Estoy cayendo quizá en un error, pero Álvaro Obregón andaba por allí, de todos modos, como algo importante. Hubo otros valiosos elementos, como Pascual Ortiz Rubio estuvo en el gabinete de Adolfo de la Huerta, Plutarco Elías Calles estuvo en, en la Secretaría de Guerra y Marina, ¿eh? De Guerra y Marina. En Relaciones Exteriores estuvo Juan Sánchez Ascona, Gilberto Valenzuela, que había hecho por ahí ruidos también a nivel presidencial, cosas así, y de partidos, todo estuvo en gobernación. Y aunque estuvo lo de trabajo, aquí todavía no se le considera en el gabinete, porque esto es el gabinete inicial. Bueno, entonces Álvaro Obregón no estaba finalmente en el gabinete, pero andaba ahí alrededor. Y resulta que precisamente como candidato ya a las elecciones que le tocaron convocar a Adolfo de la Huerta en el propio 1920, pues ya estaba en la boleta Álvaro Obregón, ya era candidato. Y entonces el señor llegó y le dijo a, a Álvaro Obregón, o le reclamó en un momento dado, en su papel de presidente, Adolfo de la Huerta, pues recibía a medio mundo. Y se fueron a quejar, este,
algunos opositores, algunos competidores de la elección, se fueron a quejar con el propio presidente de que parecía inequitativo el asunto. ¿Y por qué parecía inequitativo? Pues porque todos los dardos estaban caminando a favor de Álvaro Obregón. Entonces lo que les prometió a estas personas es que lo que se consideraba en aquel tiempo una junta electoral, que se llamaba junta computadora, las elecciones, los que iban a contar los votos, ¿no? Pero que también tenía que ver en algún momento dado pues, con cierta parte de la elección, de estar ahí supervisando, y luego iban a venir los votos e iban a contarlos. Entonces les dijo para que se calmaran Adolfo de la Huerta, yo voy a nombrar a otro comité, ¿no? Un comité especial, que supervise a esa junta computadora para que no vaya a cometer un fraude, para que no vayan a estar contados los votos, mal contados los votos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces salieron muy satisfechos de aquella reunión con Adolfo de la Huerta porque se iba a nombrar ese comité y que iba a echar el ojito, que iba a supervisar, espiar, no espiar, sino directamente supervisar a la junta computadora de las elecciones, ¿no? Se llamaba contabilizadora, etcétera, ¿no? No es que hubiera computadoras, pero aunque ya venía la computadora por allí, el invento, pronto, pero no, obviamente que no había computadora, pero sí se llamaba, así se le aplicaba el nombre, Junta Computadora de las Elecciones. Entonces, ¿qué creen? Que Álvaro Obregón, en su calidad de candidato, pues también llegó, ¿no? Se presentó, no sé, creo que ni tocó la puerta, pasó directo, muy ofuscado, y reclamó al presidente que fuera a ver eso, ¿no? Que se presentara ese hecho. Por ahí tengo el texto, pero ya era alargar esta fichita presidencial, pero le dijo, oye Adolfo, que vas a nombrar un comité, que quién sabe qué, y entonces le dijo, sí, pues para supervisarla, y dijo, casi, casi, pero pues es que pues, si todo va a ser, o sea, que si yo pierdo, le dijo, así que si esa junta computadora, esa supervisora ve totalmente que la junta computadora cuenta y yo pierdo los votos, voy a perder la elección. Sí, si tú pierdes, pues pierdes, ¿no? O sea, si tú ganas, ganas, ¿no? Esa es la interpretación que ya le doy, pero prácticamente le dijo, si tú pierdes, pues pierdes. Se van a contar los votos, simplemente se va a supervisar que estén contados bien. Y entonces dijo Obregón, no, ¿cómo, no? Si ya todo está planchado para mí. Dijo, no. Y así se salió diciendo, dijo, aquí va a haber diablos o algo así, no van a arder, como si dijera va a arder Troya, ¿no? Dijo, va a haber diablos, ¿no? Salió gritando, así como entró ofuscado, salió más ofuscado todavía Álvaro Obregón de la oficina del presidente Adolfo Huerta. Y salió enojadísimo, enojadísimo por esa situación. Hubo el comité, hubo la junta computadora y no hubo necesidad de fraude así, porque ya todo estaba articulado de alguna manera, la campaña, toda la cuestión, y Álvaro Obregón salió triunfador. Así que ya se tranquilizó aquel porque ganó y toda la cuestión, y ya no hubo diablos, ¿no? Pero pero así se las gastaba Obregón, o sea, esa cuestión de decir, pues si ya debo de ser yo el ganador, ¿no? O sea, él en su cabeza sí traía, pues hay que armar aquí cualquier cosa, fraude o lo que sea, porque yo tengo que ser el ganador, ¿no? Entonces, ¿qué eso de contar y que ver si están bien la cuenta de los votos ni nada, ¿no? Entonces, muy enojado con Adolfo de la Huerta. Sigan la siguiente fichita presidencial, los que anden por aquí, va a ser continua, voy a cortar y voy a enlazar. Y si no es grabado, pues busquen la fichita de Álvaro Obregón que voy a hacer y en donde voy a contar a la inversa, cómo hay un momento dado en que Adolfo de la Huerta, dentro del gabinete de Álvaro Obregón, ya presidente, entra a su oficina y también entra molesto a reclamar algo especial. Ahí es la segunda parte. Es curioso, parece como un guión, ¿no? Escrito, ¿no? Como en la historia de repente el presidente Adolfo de la Huerta recibe a Álvaro Obregón enojado y se va enojado
y luego con el paso del tiempo en la administración de Álvaro Obregón, Adolfo de la Huerta visita al presidente Obregón, entra y sale, no igual que Álvaro Obregón, no con esa soberbia ni nada por el estilo, en otro tono, pero sale molesto y es ahí donde hay una fractura. Que ahorita les cuento un poquito de lo que sucede en la pospresidencia, pero ya el detalle de la anécdota sí lo dejo para la ficha de Obregón. Adversarios ideológicos que tuvo Adolfo de la Huerta, Pablo González, Cándido Aguilar, Manuel Diegues, Plutarco Elías Calles y el propio Álvaro Obregón, porque se distancian. O sea, primero hay afinidad, pero después también hay cuestión ideológica como adversarios. Resentidos políticos tenía Pablo González y Alfredo Robles Domínguez. Líderes rebeldes también Pablo González, Cándido Aguilar, Esteban Cantú, Alberto Pineda, Manuel Peláez, Curiel, hermano Cedillo, algunos otros, pero todos estos los concilió. Eran líderes que concilió. Aquí es este factor muy importante. Esos grupos enemigos que andaban armados dejaron de serlo, precisamente porque fueron absorbidos. El Ejército Libertador del Sur que seguía, que ya sin Zapata, la División del Norte, el Ejército Reorganizador Nacional, que era el de Félix Díaz, la tropa de los hermanos Cedillo, etcétera, etcétera, ¿no? Todos los tranquilizó en ese momento. Herederos políticos de Adolfo de la Huerta, Rafael Buelna, Enrique Estrada, Juan Manuel Álvarez del Castillo, Rafael Zurbarán Cambani, y aspirantes a la sucesión, pues estaba Álvaro Obregón, Pablo González, Ignacio Bonillas, por el Partido Laborista Mexicano, aquel Ignacio Bonillas que quería mucho Venustiano Carranza, Alfredo Robles Domínguez por el Partido Nacional Republicano y Nicolás Zúñiga y Miranda de manera independiente. El sucesor inmediato pues terminó siendo Álvaro Obregón con el triunfo de la elección, y cuál podría considerarse una intromisión postpresidencial de Adolfo de la Huerta, que por fricciones con el presidente Obregón, por el Tratado de Bucareli, por los tratados de Bucareli, se maneja también el término plural, ese tratado, en su opinión, atentaba contra la soberanía de México, ¿no? Y es lo que le reclamó en la oficina, ya se los adelanté, pero luego lo explico un poquito más. Entonces, a partir de eso, renunció al cargo que tenía en el gabinete, ¿sí? Y lanzó, y en ese momento, o posterior, ya cuando llegaba el momento electoral nuevo, ¿no? Electoral nuevo, después de terminar su gestión Álvaro Obregón, entonces él quiso lanzar o lanzó su candidatura presidencial, pero que no llegó ni a la boleta presidencial. O sea, ¿por qué? Porque vinieron a inflexiones más fuertes, se hizo más fuerte la situación, lanzó un manifiesto y prácticamente también fue como un líder rebelde. Hubo quienes lo acompañaron en esa sublevación del propio Adolfo de la Huerta, muy pequeña, muy reducida, pero fue una manera de sublevarse. Entonces, con eso lo apagaron, terminó exiliado y por lo tanto quedó fuera de la boleta y le dio todo el camino abierto al siguiente, a Plutarco Elías Calles. Si no, hubiera sido un buen candidato y hubiera sido un gran presidente como lo fue en este periodo de 5 meses, porque a pesar de tan corto periodo, a este señor lo podemos también catapultar como un muy buen presidente dentro de los 5 meses. Fue excelente presidente al conciliar tantas fuerzas y calmar y pacificar al país. Digan, si no es excelente presidente el que pacifica al país. Entonces, Adolfo de la Huerta tuvo ese don. Y si hubiera estado nuevamente después de Álvaro Obregón, yo creo que con otros tintes, etcétera, no, segundas partes no son iguales, etcétera, pero hubiera tenido un tino y una característica muy especial. Claro, no hubiera habido maximato, no hubiera partido oficialista, no hubiera nacido el PRI, todo hubiera cambiado, todo hubiera cambiado, pero se reveló mucho, hizo demasiado berrinche, aunque aquí auténtico, por el disgusto que tuvo de que Obregón firmara los tratados de Bucareli. Bueno, este,
precandidatura presidencial infructuosa, precisamente la que sucedió después, en 1923. ¿Qué imputación o juicio se le marca a Adolfo de la Huerta? Ninguno se salva, ¿no? Y entonces todos caen en el terreno de ser unas fichitas presidenciales. Bueno, que como venganza por su rebeldía fue acusado de peculado y de ser el responsable de negociaciones desventajosas con Estados Unidos. Todo una verdadera falsedad. O sea, aquí no es, no sé, no es imputable realmente a Adolfo de la Huerta, ¿no? Pero se lo imputaron en ese momento. ¿Eh? El grupo de Obregón y Calles, ¿no? Seguían muy de la manita todo este tiempo, lo acusaron de esa manera. Entonces, imagínense, está marcado y se le conoció como libre de oro, o sea, era anticorruptible y se le acusó de peculado. Y luego de ser el responsable de negociaciones desventajosas con Estados Unidos, cuando él renunció, se enojó precisamente porque Obregón le estaba dando esas negociaciones desventajosas a Estados Unidos a través del Tratado de Bucareli. Bueno, el Senado hasta lo llamó a comparecer, una especie de como compareció López Obrador frente a la Cámara para defenderse también de las cuestiones que me imputaba Fox. Entonces, aquí acudió al Senado y se defendió de la imputación, ¿no? Bueno, total que tuvo que exiliarse después de toda esta situación de que se lanzó a la candidatura, de que se puso rebelde, siendo un tipo bastante centrado, modesto, ¿no? Pues le salió algo ahí, le vibró, le ganó ahí el hígado finalmente como ser humano, y esa rebeldía lo llevó al autoexilio, porque escapó, o sea, ni siquiera hubo necesidad de que no, te vas, ¿no? Sino que escapó y terminó en Los Ángeles, California. ¿Qué actividades o cargos posteriores tuvo? Este, pues después de su presidencia pequeña, cuando todavía llegó al gabinete de Álvaro Obregón, llegó como secretario de Hacienda de 1920 a 1923. Cuando todavía un partido por allí, el cooperatista o cooperativista nacional, le abría las puertas, era pues un precandidato presidencial de ese partido, ¿no? Un partido más, el Cooperatista Nacional. Fue maestro de música, ya en el autoexilio, terminó siendo maestro de música, asesor informal de los presidentes sobre asuntos políticos, visitador general de consulados mexicanos en 1935, ya después de mucho tiempo, pues finalmente lo abrigaron en otro gobierno y fue, digamos, un visitador general de consulados mexicanos, un enviado especial de los consulados. Y también terminó luego siendo director general de pensiones, tema también muy actual, las pensiones, fue director general de pensiones y fundador de la revista Nuevos Horizontes en 1952. O sea que tuvo un regreso después de ese autoexilio, fue considerado y qué bueno, de alguna manera se le retribuyó en ese sentido. E hizo su luchita con una revista que se llamaba Nuevos Horizontes, de 52. Fue autor de sus memorias, interesantes, les eché ahí un ojito. La residencia que tuvo él fue, no la oficial, sino residencia que tuvo física, también lo consigno, en la Casa del Lago en México, así se conocía, o así estuvo en la mera Casa del Lago en Chapultepec, en México. Por ahí en las fuentes aparece la Casa del Lago como su residencia. Y luego en Los Ángeles, California, en Estados Unidos. Y después, no sé, se pierde ahí la pista, hay que buscarla. Lo tengo pendiente. Otras pistas en cuando regresó, donde más vivió, ¿no? Su esposa fue Clara Oriol y tuvo hijos como Adolfo y Arturo de la Huerta Oriol, nietos y bisnietos, bastantes por ahí. Padecimientos, derrame bilioso,
tuvo un derrame bilioso, y el desenlace, bueno, la bilis, ¿no? Seguramente eso a partir de lo que vivió con Álvaro Obregón, ese coraje que hizo y que le trastornó todo su futuro. El desenlace de su vida, un ataque cardíaco y edema pulmonar a los 74 años. Ataque cardíaco y edema pulmonar. 74 añitos los que vivió Adolfo de la Huerta. Eh, esta parte del enojo que tuvo con Álvaro Obregón, pues marcó, como digo yo, desvió ahí la cuestión del futuro, no nada más de él, sino de México completo. Lugar y fecha de deceso en la Ciudad de México, el 9 de julio de 1955. 9 de julio del 55. Este apellido no es Huerta, es de la Huerta, pero está emparentado, supongo. Y este sí, con orgullo diría yo, bueno, ¿no? Pero pues, desgraciadamente tiene el de la, entonces no es tan directa la situación. Y pues no, obviamente tampoco fue mi pariente Adolfo de la Huerta. Pero vean, curioso, murió un año antes de mi llegada a este mundo. Bueno, entre las fuentes consultadas, la biografía del poder de Enrique Krause, el diccionario de Vázquez Gómez, México, un pueblo en la historia de Enrique Semo, reseña de la historia norteamericana del Servicio de Información de los Estados Unidos, el diccionario Porrúa de Historia, Biografía y Geografía de México, Milenios de México de Humberto Musacchio, Estructuras Política, Económica y Social de Gloria Delgado, Ustedes y Nosotros de José Iturriaga. Y obviamente algunas cosas por internet, como Memoria Política, biografías de Adolfo de la Huerta, el plan de agua prieta mismo de la Cámara de Diputados. Por ahí tuve acceso precisamente a, a lo de sus memorias, aunque aquí ya se me perdió. Pero sí le eché un ojo a las propias memorias de Adolfo de la Huerta. Para saber de viva voz, ¿no? Lo que ocurrió, cómo ocurrió, cómo ocurrieron los sucesos. Bueno, la valoración que hago de la gestión de Adolfo de la Huerta, a pesar de haber sido un gobierno de interinato, de la Huerta desarrolló un intenso plan de gobierno en el que destacó la pacificación del país a partir de una hábil estrategia negociadora con los líderes de los grupos rebeldes, la reorganización económica y la atención a los movimientos obreros. Su gobierno fue de transición en aras de darle continuidad al proyecto post-revolucionario. Lo positivo de la gestión de Adolfo de la Huerta, la capacidad y habilidad de negociación para la pacificación del país, el manejo de los movimientos laborales, la confección de leyes y el reencauzamiento de la economía. Todos esos factores positivos. Muy buen presidente en 5 meses, Adolfo de la Huerta. Lo negativo, la corta temporalidad de su administración. Incluso en lo negativo ni siquiera va la parte de aquella cuestión biliosa, enojo que tuvo, levantamiento, rebeldía, ni nada, porque ya no era presidente. Esto fue la gestión específica de Adolfo de la Huerta. Y con esto yo termino. Nuevamente agradezco su fina atención, ya sea en el Facebook Live o en el video grabado aquí o en el canal de YouTube. Agradecen a ustedes también cualquier corrección, comentario, felicitación, crítica, etcétera, que gusten hacer a esta fichita presidencial y nos estamos viendo en brevísimo aquí en Fichitas Presidenciales.